Entre las sombras de las montañas más imponentes del mundo, durante generaciones se ha susurrado sobre una figura misteriosa. Los Himalayas, con sus alturas heladas y sus nubes impenetrables, esconden más de lo que parece. ¿Quién no ha oído hablar nunca del Yeti, el famoso, abominable hombre de las nieves? Quizás no sea más que un enigma de la historia, una ilusión del frío y la altitud. O quizás sea la prueba viviente de algo que no estamos dispuestos a aceptar. Cualquiera que sea la verdad, las historias resuenan en el tiempo, llevando consigo el peso de lo desconocido. Y eso es exactamente lo que nos fascina. Después de todo, ¿hay algo más irresistible que un misterio que desafía nuestras certezas? Dale a me gusta, suscríbete al canal, solo te llevará un segundo y nos ayudarás. Los Himalayas no son solo una cadena montañosa, es una tierra llena de secretos que inspiran asombro y admiración. Los nativos de estas tierras, como los Sherpas y los monjes tibetanos, hablan con respeto del Yeti. Lo describen como un guardián silencioso de las montañas, una presencia antigua que observa pero rara vez se muestra. Para ellos, esta criatura es parte de la historia y la espiritualidad local, algo tan real como las tormentas que aparecen de la nada. Si nos paramos a pensar, ¿cuántas veces descartamos viejas historias solo porque parecen imposibles? Pero, en los corazones de la gente del Himalaya, el Yeti es más que una leyenda, es un recuerdo vivo. Entre expediciones y exploradores, el Himalaya se convirtió en una obsesión mundial. La búsqueda de lo desconocido se convirtió en una carrera, una curiosidad de la historia que movió a escaladores, científicos y cazadores de mitos. Los primeros informes sobre huellas gigantes y apariciones comenzaron a ganar notoriedad entre los europeos a principios del siglo pasado, generando oleadas de debate que continúan hasta el día de hoy. ¿Es posible que los hombres simplemente confundieran la nieve y el viento con algo más grande? ¿O se levantó, por una fracción de segundo, el velo que separa la leyenda de la realidad? Hay algo en estas montañas que hace imposible incluso la pregunta más escéptica. Es posible que hayas oído hablar de estas historias como simples cuentos, pero el Yeti es más que eso. Él es el símbolo de lo que todavía no entendemos sobre el mundo que nos rodea. Es la representación perfecta de lo desconocido que tanto tememos y admiramos. ¿Cuántas veces ignoramos lo desconocido porque es más fácil que afrontarlo? Los Himalayas siguen ahí, como un monumento a la curiosidad humana, con sus montañas susurrando secretos antiguos. Y, con cada informe o huella vista, el ciclo comienza de nuevo, llevándonos a un bucle inevitable. Si la leyenda aún persiste, es porque quizás algo esté esperando a ser descubierto. Los primeros informes sobre el Yeti aparecieron mucho antes de las expediciones europeas, procedentes de lugares donde la modernidad aún no había tocado. Monjes budistas, habitantes de monasterios aislados en el Tíbet, compartieron historias de un ser gigante, cubierto de pelo, deambulando silenciosamente entre las nieves eternas. Para ellos, el Yeti era una figura espiritual, un guardián del Himalaya que ponía a prueba a quienes se atrevían a desafiar sus alturas. Entre leyendas y verdades, estas antiguas narrativas resistieron el tiempo, alimentando un misterio de la historia que sobreviviría durante siglos. Con el inicio de las grandes exploraciones británicas en el Himalaya, los informes comenzaron a difundirse por todo el mundo. Los exploradores y escaladores británicos, en busca de gloria y descubrimientos, contaron historias de enormes huellas que encontraron en lugares por donde nadie más pasó. En una de las expediciones más notables, los escaladores comenzaron a catalogar esta evidencia, informando lo que vieron con una mezcla de fascinación y escepticismo. Una simple huella en la nieve se convirtió rápidamente en un enigma histórico que dejó sin respuesta incluso a los científicos más duros. Y así, los murmullos del monstruo de nieve
comenzaron a resonar más allá de las montañas. Fue en el año 1951 cuando el mundo entero se detuvo a observar lo que parecía ser la prueba definitiva. Una expedición británica liderada por Eric Shipton registró una gigantesca huella en el hielo, con detalles tan claros que cualquier duda era imposible. Las fotografías aparecieron en periódicos y revistas, provocando acalorados debates entre escépticos y entusiastas. Para algunos, la huella era un misterio sin solución, una prueba de algo que escapaba a la comprensión humana. Para otros, solo una broma de la naturaleza. Pero, verdad o ilusión, esa huella en la nieve puso al Yeti en el centro de atención del mundo. ¿Qué hace que dejar una huella en la nieve sea una obsesión mundial? Quizás sea el hecho de que simboliza algo que escapa a nuestro control, algo que no podemos ver, pero que deja huellas suficientes para mantenernos intrigados. Desde entonces, las montañas del Himalaya se han convertido en un escenario donde la ciencia y el misticismo se enfrentan sin cesar. Los primeros encuentros documentados no fueron solo el comienzo de una búsqueda. Fueron el comienzo de un enigma de la historia que se extendería por décadas, moviendo montañas, literal y figurativamente, en busca de respuestas. Y, en el horizonte helado, el misterio solo parecía profundizarse. Los Himalayas no son solo un lugar, es un mundo aparte. Sus montañas, elevadas y heladas, forman una barrera entre lo que conocemos y lo que se nos escapa. Regiones tan inhóspitas que ni siquiera los escaladores más experimentados se atreven a subestimarlas. En ellos, el viento aúlla como si guardara secretos ancestrales, y el silencio de las alturas parece susurrar que algo vive allí. Es en este entorno de majestuosidad y aislamiento donde el Yeti, este enigma de la historia, encontró su lugar de nacimiento, transformando los glaciares eternos en testigos de una leyenda que desafía el tiempo. Pero los Himalayas no son solo hielo y piedra. También es una prueba física y mental para quienes se atreven a explorarlo. Con temperaturas que caen más allá de lo soportable, tormentas impredecibles y una altitud que te deja sin aliento, la región se convierte en el escenario perfecto para lo desconocido. Cualquier huella vista, cualquier sombra que se mueva a través de la nieve, cobra vida y significado. No es difícil entender por qué estas montañas han alimentado tantas historias. El misterio se mezcla con la dificultad misma de sobrevivir allí. Y muchas veces las alucinaciones se vuelven tan reales como el paisaje mismo. Sin embargo, los Himalayas no viven solo en el ámbito de lo físico. Él también habita lo espiritual. Para la población local, como los tibetanos y los nepaleses, estas montañas son sagradas y están habitadas por espíritus y criaturas guardianas. El Yeti, en estas culturas, no es un monstruo al que temer, sino un símbolo de equilibrio y respeto por la naturaleza. Imagínese vivir en un lugar donde lo real y lo místico se entrelazan tan profundamente que no hay forma de separar uno del otro. Allí, el Yeti no es solo una curiosidad de la historia, es una parte esencial de la narrativa cultural que sustenta la vida en medio de alturas extremas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿fueron los Himalayas solo una trampa para la mente humana o, de hecho, el hogar de algo que el mundo aún no ha descubierto? Esta mezcla de geografía brutal y espiritualidad antigua crea un escenario donde lo imposible parece de alguna manera plausible. Cada expedición que se aventura allí conlleva la promesa de desentrañar un misterio de la historia, pero también el riesgo de regresar con más preguntas que respuestas. Porque, después de todo, los Himalayas nunca revelan sus secretos fácilmente, y el próximo informe puede estar esperando a que surja el momento adecuado. Cuando Sir Edmund Hillary, el legendario conquistador del Everest, lanzó una expedición para encontrar al Yeti, el mundo contuvo la respiración. Si alguien podía descifrar este misterio, era él, un hombre que había desafiado las montañas más mortíferas del planeta.
Hillary no solo buscaba huellas o historias, quería respuestas concretas, algo que pudiera desafiar el escepticismo científico. Su viaje arrojó muchas pruebas intrigantes, pero ninguna respuesta definitiva. El Himalaya, como siempre, parecía jugar con quienes intentaban extraer sus secretos, alimentando aún más el misterio de la historia que lo rodea. No fueron solo científicos y escaladores de renombre los que cayeron bajo el hechizo del Yeti. A partir del siglo pasado, comenzaron a aparecer curiosas expediciones, equipos completos formados por cazadores de monstruos y exploradores aficionados. Muchos regresaron con informes exagerados y fotografías dudosas, mientras que otros traían algo más: miedo en sus ojos. ¿Una criatura real o simplemente los efectos de la altitud y el frío extremo? Sea como fuere, estos viajes se convirtieron en historias fascinantes, llenas de suspense y giros, que despertaron la misma fascinación por lo desconocido en todo el mundo. Pero entre tantos exploradores, también hubo charlatanes, informes falsos, huellas falsificadas e incluso supuestas pieles de Yeti acabaron por desacreditar muchos descubrimientos. La verdad y la mentira comenzaron a mezclarse como la nieve y el hielo, haciendo de cada historia una pieza difícil de encajar en el rompecabezas. Aún así, el deseo de demostrar la existencia del Yeti no murió. Cada nuevo intento, por cuestionable que fuera, traía consigo la promesa de desentrañar el enigma de la historia que desafiaba la mirada más atenta. Incluso los más escépticos no podían ignorar la insistencia de estas búsquedas, y así, entre glorias, fraudes y fracasos, las expediciones siguieron sucediéndose, añadiendo cada una nueva capa de intriga a la leyenda. El Yeti se convirtió en un trofeo imaginario, una figura que podía dar fama instantánea a quien lo encontrara. Pero los Himalayas son crueles y silenciosos, y guardan sus respuestas como una caja fuerte sellada. Con cada huella descubierta o informe escuchado, surgieron más preguntas que respuestas. ¿Fue solo un juego de la mente humana? ¿O tal vez algo mucho más grande estaba a punto de revelarse? Imagínese caminar a través de una vasta extensión de nieve virgen y de repente encontrarse cara a cara con una huella gigantesca, tan clara que parece imposible de ignorar. Esto es exactamente lo que muchos exploradores han informado a lo largo de décadas. Las huellas encontradas en lugares aislados del Himalaya, lejos de la presencia humana, se convirtieron en la principal evidencia física en la búsqueda del Yeti. Algunos eran tan grandes que podían tragarse una bota entera, dejando boquiabiertos hasta a los más escépticos. Estas marcas en el hielo, registradas en fotografías y moldes, se convirtieron en un enigma histórico que desafía explicaciones simples hasta el día de hoy. Y no fueron solo huellas. Algunas expediciones trajeron consigo fibras y pelos encontrados en cuevas o entre ramas secas como huellas de algo desconocido. Estos fragmentos, a menudo enviados para análisis científico, han generado una ola de especulaciones. En algunos casos, las pruebas indicaron que se trataba de pelos de osos u otros animales comunes en la región. Pero en otros análisis, los resultados fueron más intrigantes, muestras que no encajaban perfectamente en ninguna especie conocida. Así, el misterio creció, como si los Himalayas se empeñaran en mantener bien guardados sus secretos. Sin embargo, la línea entre la prueba y la farsa nunca ha sido más delgada. En algunas ocasiones, las pruebas fueron cuestionadas, huellas que parecían inventadas, pelos que eran de origen claramente falso. La búsqueda de la verdad se ha convertido en un campo minado de incertidumbre. Por cada denuncia legítima surgía un fraude que ponía en duda todo lo descubierto. Aún así, el hecho de que siguieran apareciendo pruebas reforzó un punto importante. Incluso con todas las controversias, algo extraño parecía existir en el Himalaya, como una curiosidad de la historia que insiste en provocarnos. Y la pregunta sigue siendo,
¿Estas huellas y pelos fueron una prueba definitiva o simplemente trucos de la naturaleza? Una cosa es segura: no es posible ignorar la repetición de estos hallazgos a lo largo de décadas. Cuando distintas personas, en distintos momentos, relatan algo tan similar, surge la sensación de que lo desconocido está más cerca de lo que imaginamos. Huellas que aparecen y desaparecen, mechones de pelo sueltos al viento. Cada evidencia, por pequeña que sea, es un recordatorio de que el Himalaya todavía nos desafía. Y tal vez, en la próxima montaña o en el próximo análisis, surja la respuesta que todos esperan. Cuando los primeros fragmentos de cabello y muestras de ADN fueron llevados a los laboratorios, el mundo contuvo la respiración. La ciencia, con sus máquinas sofisticadas y sus análisis rigurosos, estaba a punto de dar un paso entre la leyenda y la verdad. Las muestras recolectadas en lugares remotos del Himalaya han comenzado a revelar pistas sorprendentes. Algunos pertenecían a osos del Himalaya, cuyos movimientos y hábitos podrían confundirse fácilmente con algo desconocido. Pero en otras muestras, los resultados fueron vagos, como si al código genético le faltara una pieza del rompecabezas. Un misterio de la historia que la ciencia parecía incapaz de descifrar. La hipótesis más aceptada entre los biólogos es que el yeti no sería más que una especie de oso aún desconocida, o un híbrido de especies raras que habitan en altitudes extremas. El oso pardo tibetano y el oso azul del Himalaya suelen ser citados como culpables involuntarios. Estas criaturas, a menudo vistas desde lejos, en la niebla o bajo la sombra de acantilados, pueden fácilmente parecer algo mucho más grande y aterrador. Imagínese, exhausto y helado, encontrándose con una silueta de 3 metros que se mueve lentamente. ¿Qué verías? Tal vez el yeti, o tal vez simplemente la mente misma jugando con tus sentidos. Pero las pruebas de ADN no siempre han ofrecido respuestas definitivas. Un famoso estudio analizó muestras de pieles, dientes y huesos atribuidos al yeti e identificó vínculos con animales prehistóricos, extintos hace milenios. Fue como abrir una ventana al pasado y plantear la hipótesis de que tal vez el yeti podría ser una reliquia viviente, un superviviente de una era que creíamos perdida. Si esto es cierto, la criatura no sería solo un mito, sino un enigma de la historia, un puente entre lo que fuimos y lo que aún no sabemos. La ciencia, incluso sin respuestas absolutas, parecía encontrarse ante algo extraordinario. Por otra parte, la ciencia también ha tropezado con su propio escepticismo. Los informes incompletos, los errores en las pruebas y la falta de consenso entre los investigadores han debilitado muchos hallazgos. Aún así, la pregunta sigue siendo: si la ciencia no ha logrado refutar la leyenda, ¿hay algo más esperando ser revelado? Mientras los microscopios y las máquinas buscan lo que nuestros ojos no pueden ver, los Himalayas siguen siendo implacables, desafiando al mundo a comprender lo que contienen. Con cada fibra examinada, con cada prueba de ADN, se abre un bucle, porque, en el fondo, todavía no sabemos qué estamos buscando. Cuando se habla del yeti, los testimonios son como ecos que se mezclan entre lo real y lo imposible. Los nativos de los pueblos tibetanos y nepaleses, los famosos Sherpas, hablan de él como si describieran a un viejo conocido. Para ellos, el yeti no es un mito, sino una presencia real. Una criatura que deambula por las montañas y observa en silencio. Historias de encuentros al caer la noche o de huellas dejadas tras una tormenta se repiten entre generaciones. Para los Sherpas, cuestionar la existencia del yeti es lo mismo que dudar del viento helado que atraviesa el Himalaya. Está ahí, lo veas o no. Exploradores y escaladores, en busca de gloria y aventuras, también registraron encuentros inexplicables. Edmund Hillary, en su famosa expedición, escuchó informes locales tan vívidos que fue imposible ignorarlos.
Otros hablaron de sombras altas y silenciosas que se cruzaron en su camino a través de la niebla o de la sensación de ser observados por la noche, incluso cuando el campamento parecía vacío. En un ambiente donde el frío extremo provoca alucinaciones, es difícil separar la mente de lo que realmente ven los ojos, pero aún así, estas historias persisten, como si fueran pedazos de un enigma de la historia que se niegan a ser olvidados. Uno de los informes más intrigantes provino de escaladores que, durante el amanecer, vieron una figura alta y peluda moverse ágilmente cuesta arriba. Las descripciones eran siempre similares. Una criatura bípeda, de más de 2 metros de altura, que caminaba pausadamente, como si conociera cada centímetro de las montañas. En estas condiciones extremas, donde el oxígeno escasea y el cansancio es abrumador, se puede cuestionar la validez de los testimonios. Pero, ¿sería justo desacreditar a las personas que se enfrentaron al Himalaya y regresaron con una historia que contar? Después de todo, ¿qué ganarían mintiendo? Y así, cada informe, cada testimonio, se convierte en una pieza valiosa del rompecabezas. Hay quienes creen de verdad, y hay escépticos dispuestos a negar cualquier detalle. Pero una cosa es innegable. Cuando tantas voces, de diferentes épocas y lugares, narran algo tan similar, el misterio de la historia se profundiza. ¿Eran solo delirios de altitud? O tal vez, por un instante, estas personas realmente vieron levantarse el velo entre lo conocido y lo desconocido. Con cada nueva historia contada, crece la sensación de que hay algo más esperando ser revelado. La llegada de la prensa al enigma del Yeti fue como echar más leña a un fuego que ya ardía silenciosamente en el Himalaya. Los periódicos de principios del siglo pasado, con sus titulares sensacionalistas, convirtieron las huellas en la nieve en prueba irrefutable de algo extraordinario. Los artículos describían al monstruo de nieve como una amenaza invisible y poderosa, dándole a la criatura un aura de terror y misterio. Todo lo que hizo falta fue una imagen borrosa o una historia incendiaria para que el mundo quedara fascinado. Después de todo, ¿quién puede resistirse a una historia que desafía la lógica y la ciencia, especialmente cuando lo desconocido vive en un lugar tan inalcanzable? Sin embargo, fue el cine el que dio al Yeti una forma y un rostro que atravesó continentes. Hollywood, siempre ávido de historias que mezclaran miedo y fascinación, creó versiones del Yeti que poco tenían que ver con los relatos originales. En las películas se convertía en un monstruo aterrador, una bestia descontrolada que atacaba a cualquiera que se atreviera a entrar en su territorio. Esta imagen distorsionada ayudó a popularizar la leyenda, pero también alejó la atención de la crítica. La curiosidad por la historia se convirtió en entretenimiento, y el Yeti pasó de ser solo un misterio a la historia a convertirse en un ícono de la cultura pop. El impacto psicológico de los medios fue tan fuerte que creó una nueva dinámica. Los turistas comenzaron a buscar en el Himalaya las mismas criaturas que habían visto en las películas, como si esperaran encontrar al Yeti en cada sombra o huella. Al mismo tiempo, científicos y escépticos intentaron desacreditar la leyenda, señalando a los medios de comunicación como los principales responsables de inflar los informes y crear ilusiones. Pero, incluso con las críticas, la prensa jugó un papel importante. Mantuvo vivo al Yeti. Cada historia, cada película, alimentó el misterio, asegurando que nunca desapareciera por completo. Y así, la leyenda del Yeti llegó a existir en 2 mundos, en el imaginario popular y en las implacables montañas del Himalaya. Mientras que para algunos es solo producto de la exageración mediática, para otros representa la última frontera de lo desconocido. Puede que los medios hayan distorsionado y amplificado las historias, pero también hicieron algo innegable. Nos acercaron al Yeti a todos. En definitiva, no importa si existe o no. El impacto de la leyenda, magnificado por los periódicos y las cámaras, ya es real.
Y quizás sea esta dualidad la que todavía nos mantiene atrapados en este enigma de la historia. El Yeti no es el único que habita las sombras de lo desconocido. En tierras lejanas, otras culturas reportan criaturas similares, cada una con su propio nombre e historia. En Estados Unidos lo llaman Bigfoot o Sasquatch, una figura que deambula por densos bosques y deja huellas desproporcionadas en el suelo. En Australia los aborígenes hablan del yowie, un ser peludo que se esconde en las selvas. ¿Cómo explicar tantas leyendas similares en lugares tan lejanos? ¿Fue solo una coincidencia o una conexión oculta que desafía la comprensión? Este es el misterio de la historia que intriga hasta a los más escépticos. La similitud entre estos relatos es sorprendente. Criaturas altas, peludas y bípedas, habitando siempre lugares inhóspitos, alejados de la civilización. El patrón se repite: huellas gigantes, avistamientos vagos y el mismo sentimiento de miedo mezclado con fascinación. Estas historias se contaron mucho antes de la globalización, cuando la gente no tenía forma de compartir sus leyendas. Esto plantea una pregunta importante. ¿Todas estas culturas están tocando el mismo fenómeno? ¿Una criatura que existió o todavía existe en algún momento de la historia? El enigma de la historia se vuelve aún más profundo. Quizás el Yeti y sus hermanos en todo el mundo sean más que simples mitos. Algunas teorías sugieren que estas leyendas pueden ser recuerdos colectivos de especies antiguas, como los gigantescos primates que convivieron con los primeros humanos. Otras hipótesis hablan de alucinaciones colectivas nacidas del miedo a lo desconocido. Pero, incluso con explicaciones científicas, persiste la sensación de que hay algo sin resolver. ¿Cómo explicar que culturas tan lejanas narren, con detalles similares, la existencia de una criatura que se niega a ser encontrada? La curiosidad de la historia se amplifica, y así, el Yeti deja de ser solo un misterio de las montañas del Himalaya para convertirse en un símbolo global de lo desconocido. Sasquatch, yowie y tantas otras leyendas nos muestran algo importante: el deseo humano de dar forma a lo que no podemos explicar. En cada cultura, estas figuras representan lo mismo: el encuentro entre lo real y lo fantástico, lo conocido y lo desconocido. Y cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que quizás el mundo guarde secretos mucho más grandes de los que imaginamos. Al fin y al cabo, como dice el refrán, donde hay humo, hay fuego. O, quién sabe, huellas. En los valles helados del Himalaya, el Yeti pasó de ser solo una figura mística a convertirse en una atracción económica. Pueblos aislados, que antes dependían exclusivamente de la agricultura y el comercio local, empezaron a beneficiarse de la fascinación que despierta la criatura. Turistas de todo el mundo viajan al Tíbet y Nepal con la esperanza de ver huellas, escuchar historias o, tal vez, presenciar algo extraordinario. En posadas humildes, carteles descoloridos del abominable hombre de las nieves decoran las paredes, prometiendo un encuentro con lo desconocido. Así, el misterio de la historia se convierte en fuente de sustento para muchas familias. Los Sherpas, guías de montaña experimentados y conocedores, juegan un papel fundamental en esta economía del mito. Comparten relatos transmitidos de generación en generación, que describen al Yeti como una presencia respetable, casi espiritual. Estas historias, contadas a la luz de hogueras o a lo largo de desafiantes senderos, encantan a los turistas y crean una experiencia única. La figura del Yeti, para los Sherpas, es un símbolo cultural tan valioso como las propias montañas. Por lo tanto, incluso frente al escepticismo moderno, conservan esta curiosidad por la historia como parte de lo que los hace únicos. El impacto económico va más allá de los reportajes y las expediciones turísticas. Productos inspirados en el Yeti, como souvenirs, esculturas e incluso ropa con estampados de la criatura, están activos en pequeños mercados locales.
Lo que comenzó como una leyenda entre los nativos se ha convertido en una marca que atrae a curiosos, científicos y buscadores de misterios. En los pueblos son habituales restaurantes con nombres alusivos al Yeti, museos improvisados y tiendas que venden supuestas pieles de la criatura. Esta búsqueda de lo desconocido se convirtió en un espectáculo, una forma de conectar a la gente con el Himalaya y, al mismo tiempo, mantener viva la economía local. Sin embargo, existe una dualidad. Si bien el turismo ha aportado recursos y visibilidad, también amenaza la autenticidad de las historias. Para algunos residentes, el Yeti ha pasado de ser un símbolo espiritual a una herramienta comercial. Pero ¿quién puede culparlos? El misterio todavía atrae, y la gente paga para escucharlo. Cada huella en la nieve, cada historia contada, mantiene viva la curiosidad que trajo el mundo a tus puertas. Y así, el Himalaya sigue siendo un escenario donde conviven lo real y lo fantástico. Una mezcla que nadie quiere desentrañar del todo, porque es el misterio que mantiene pulsadas las montañas. La ciencia, en su incesante búsqueda de explicaciones lógicas, ha intentado arrojar luz sobre la sombra del Yeti. Una de las hipótesis más populares es que las huellas y avistamientos pertenecen a osos del Himalaya, una especie rara y poco estudiada que puede caminar brevemente sobre dos patas. El oso pardo tibetano y el oso azul del Himalaya, con su impresionante tamaño y su peculiar comportamiento, ofrecen una explicación plausible. Vistos desde lejos o en la niebla, estos animales podrían confundirse fácilmente con una criatura desconocida. Pero aún así, algo no encaja. Las historias de un ser bípedo, consciente y esquivo, continúan desafiando esta teoría. Para los más atrevidos, la respuesta no está en los osos, sino en algo mucho más profundo: la posibilidad de que sobreviva una especie primitiva. Algunos científicos sugieren que el Yeti podría ser descendiente de primates antiguos como el Gigantopithecus, una criatura real que habitó la Tierra hace miles de años. ¿Será posible que una población aislada sobreviviera en el inhóspito entorno del Himalaya, lejos de los ojos humanos? Aunque fascinante, esta teoría carece de pruebas definitivas. La ausencia de huesos, cuerpos o registros físicos todavía convierte al Yeti en un enigma de la historia que desafía incluso a los más escépticos. Otras explicaciones son aún más creativas y controvertidas. Hay quienes sugieren que el Yeti no pertenece al ámbito físico, sino al espiritual. Para la población local, es una criatura que vive entre dos mundos, visible solo para aquellos que los Himalayas consideran dignos. Algunos aventureros, con un toque de misticismo, hablan de portales o dimensiones ocultas que solo se abren en momentos puntuales. Este tipo de narrativa, aunque alejada de la ciencia, resuena con el misterio que siempre ha rodeado a las montañas. El Yeti, en este caso, se vuelve menos una criatura y más un símbolo de lo que la mente humana no puede entender. Finalmente, hay quienes prefieren creer que la verdad se encuentra en algún punto entre lo místico y lo biológico. Quizás el Yeti sea el resultado de la combinación de leyendas, animales reales y la fascinación humana por lo desconocido. Lo que importa, al final, no es solo su existencia física, sino el impacto que genera. Mientras los científicos estudian cada huella y cada cabello encontrado, el Himalaya sigue implacable, ocultando sus respuestas en un silencio eterno. Cada nueva teoría trae consigo una promesa, pero también una certeza. El Yeti, real o no, ya se ha ganado su lugar como una de las mayores curiosidades de la historia. Si hay algo que alimenta una leyenda más que evidencias concretas, son los secretos. Los informes sobre expediciones restringidas y documentos perdidos sugieren que los gobiernos pueden saber más de lo que dicen. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, el Himalaya se convirtió en un escenario estratégico para operaciones encubiertas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En medio de la disputa política,
surgieron rumores de que agentes militares habían encontrado algo extraordinario: huellas inexplicables, cadáveres o incluso seres vivos. Pero como tantas historias, esta también fue silenciada, añadiendo una capa aún más densa al misterio de la historia. Algunos exploradores informan de prohibiciones crípticas. Zonas donde antes el acceso era libre pasaron a estar restringidas sin justificaciones plausibles. Una pregunta inquietante resuena: ¿qué es lo que no quieren que sepamos? ¿Podría ser el Yeti una criatura real cuyo impacto provocaría un terremoto en estructuras científicas y culturales? Imagínese las consecuencias de descubrir una especie desconocida e inteligente que vive a la sombra del Himalaya. Quizás la respuesta no sea solo biológica, sino también política, ya que la revelación podría cambiar la forma en que vemos el mundo. Y, como sabemos, ciertas verdades se protegen a toda costa. Además de las restricciones físicas, hay informes de expediciones financiadas por gobiernos cuyos resultados nunca se hicieron públicos. En documentos que se hicieron públicos parcialmente, hay registros de búsquedas del Yeti que terminaron en absoluto silencio. Para los conspiradores, este vacío es una señal clara de que se ha encontrado algo y se ha mantenido en secreto. Para los más escépticos, no es más que falta de resultados. Aún así, las historias de soldados y científicos que vieron figuras no humanas en las laderas refuerzan la sospecha. Y como dice el refrán, donde hay humo, hay fuego, o quizás huellas gigantes en la nieve. Pero, ¿qué pasaría si se descubriera y probara el Yeti? Esta pregunta va más allá de la curiosidad de la historia. La ciencia, la religión e incluso el turismo se verían sacudidos. Las montañas del Himalaya, símbolo de misterio y espiritualidad, se convertirían en el centro de una de las mayores revelaciones de la humanidad. Los gobiernos, las instituciones y los académicos continúan buscando respuestas, pero ¿están preparados para abordarlas? Entre documentos perdidos y zonas restringidas, una cosa es segura: cuanto más se esconden, más crece la leyenda. Y tal vez, solo tal vez, la verdad esté donde menos la esperamos. Lo desconocido ejerce una fuerza casi magnética sobre la mente humana. En el Himalaya, donde el silencio es profundo y el frío penetra hasta los huesos, la presencia del Yeti parece más real que nunca. La simple idea de que algo o alguien esté observando, escondido en las sombras de las montañas, despierta un miedo antiguo. Es el mismo sentimiento que sentimos cuando caminamos solos por un camino oscuro: el miedo a lo invisible. Esta criatura se convierte entonces en algo más que un mito. Viene a representar nuestro encuentro con lo desconocido, un enigma de la historia que refleja nuestros mayores miedos. Las condiciones extremas del Himalaya también juegan una mala pasada a la mente. La altitud, el frío y el aislamiento pueden provocar alucinaciones visuales y auditivas. Los exploradores informan haber escuchado sonidos extraños, como pasos ahogados en la nieve, o gritos que resuenan en los valles. A veces una simple sombra se convierte en una figura amenazadora, y el viento, con su incesante aullido, parece susurrar secretos. El Yeti, en este contexto, se convierte en una manifestación física del miedo que ya llevamos dentro. Pero, ¿cómo podemos explicar informes tan similares entre personas que nunca se han conocido? Esta curiosidad histórica sigue sin respuesta. Por otro lado, la leyenda también despierta algo positivo: la necesidad humana de creer en lo extraordinario. El Yeti, para muchos, es un símbolo de esperanza, una prueba de que el mundo todavía guarda misterios inexplorados. ¿Cuántos de nosotros anhelamos algo más allá de lo predecible todos los días? Saber que el Himalaya puede esconder una criatura desconocida nos recuerda que la vida todavía tiene lugar para sorpresas. Esta fascinación colectiva une culturas, generaciones e incluso los más escépticos, haciendo del Yeti más que una simple leyenda.
Se convierte en un puente entre lo real y lo imaginario. Al final, el impacto psicológico del Yeti va mucho más allá de avistamientos y huellas. Nos desafía a cuestionar qué es real, qué es imaginario y qué simplemente no se puede explicar. ¿Cuántas otras criaturas o fenómenos podría haber escondidos en las profundidades del mundo esperando ser descubiertos? La leyenda del Yeti nos recuerda que lo desconocido sigue siendo una parte viva de nuestra realidad. Y tal vez sea esta incertidumbre la que nos mantiene tan intrigados. Porque, al final del día, el verdadero misterio de la historia no es el Yeti, es la mente humana tratando de resolverlo. Durante décadas, científicos, aventureros y místicos se han enfrentado a la pregunta: ¿existe el Yeti o no? Los informes sobre huellas gigantes, avistamientos aterradores y fibras crípticas mantienen viva la leyenda, pero aún faltan pruebas contundentes. Para muchos, esto es prueba suficiente de que el Yeti no es más que un mito alimentado por la mente humana y el deseo de creer en algo más grande. Para otros, la falta de evidencia es solo otra indicación de que existe. Después de todo, los Himalayas son vastos, inexplorados e implacables. El misterio de la historia se esconde donde pocos se atreven a mirar. Entre informes creíbles y engaños bien ejecutados, la línea entre la verdad y el mito se ha vuelto prácticamente invisible. Huellas encontradas al azar, testimonios emocionales y muestras no concluyentes han dejado a los científicos divididos. Mientras que algunos afirman que todo puede explicarse por los osos o las alucinaciones, otros insisten en que hay algo más. Las grandes preguntas persisten. ¿Por qué hay tantos informes similares? ¿Y por qué la ciencia, con todo su rigor, todavía no ha conseguido poner fin a este debate? Quizás, como toda gran leyenda, el Yeti exista no solo en el mundo físico, sino también en la imaginación humana, como un enigma de la historia que desafía el tiempo. La verdad puede estar donde menos la esperamos. ¿Quién puede decir que una criatura no podría sobrevivir escondida en lo profundo de las montañas? Los Himalayas guardan secretos antiguos, como fósiles de criaturas extintas y formas de vida adaptadas a las condiciones más extremas. ¿Y si el Yeti fuera una de estas formas, una especie perdida en el tiempo, que viviera entre el hielo y las sombras? Después de todo, la naturaleza tiene una capacidad increíble para ocultar sus maravillas a los ojos humanos. Lo que hoy se considera una leyenda podría convertirse mañana en el mayor descubrimiento de nuestra generación. Y esa posibilidad es lo que mantiene viva la búsqueda. Pero en el fondo, quizás el Yeti represente algo más que la búsqueda de una criatura desconocida. Simboliza nuestra necesidad de misterio, la voluntad de creer que el mundo todavía guarda secretos esperando ser revelados. Aunque nunca encontremos pruebas definitivas, la leyenda del Yeti cumplió su papel. Nos hizo soñar, cuestionar y explorar. La verdad, sea cual sea, no disminuye el impacto de esta curiosidad de la historia. Al fin y al cabo, mientras queden preguntas sin respuesta, el Himalaya seguirá llamándonos, y el Yeti, real o no, seguirá vagando silenciosamente por sus alturas. El Yeti, real o no, ya ha trascendido su condición de simple leyenda, y se ha transformado en algo mucho más grande. Habita las montañas del Himalaya, pero también las mentes de quienes creen, cuestionan y sueñan. Para la población local, sigue siendo un símbolo espiritual, un guardián de las alturas heladas, mientras que para el mundo moderno es una curiosidad histórica que desafía a la ciencia. No importa cuánto intentemos demostrarlo o no creerlo, el Yeti permanece donde siempre ha estado, en el espacio invisible entre la fe y la razón. Es esta dualidad la que mantiene viva la leyenda como las montañas que considera su hogar. Cada historia contada, cada huella encontrada o cada expedición fallida refuerza una simple verdad.
El ser humano necesita del misterio para seguir buscando. Los Himalayas, con sus alturas impenetrables, son el escenario perfecto para aquello que no se puede explicar con palabras ni con números. El Yeti, con sus huellas y siluetas, simboliza la última frontera entre lo conocido y lo desconocido. Para muchos es solo un mito, pero para aquellos que han escuchado las historias o han puesto un pie en los senderos helados, el Yeti es tan real como el viento que susurra secretos entre las montañas. La leyenda del Yeti también nos enseña una lección importante. El mundo todavía tiene preguntas sin respuesta. En una era donde todo parece estar a un clic de distancia, lo desconocido nos fascina porque nos recuerda que no todo se puede controlar. ¿Cuántas otras criaturas o fenómenos se esconden esperando el momento adecuado para ser descubiertos? Esa es la belleza del misterio de la historia. Nos desafía, nos provoca y nos impulsa a seguir explorando. Puede que nunca encontremos al Yeti, pero su búsqueda nos transforma, porque es en este proceso que nos descubrimos a nosotros mismos. Y así, el Yeti sigue vivo, caminando silenciosamente por las laderas del Himalaya y por las páginas de nuestra imaginación. Es el guardián de lo desconocido, un recordatorio de que todavía hay lugar para lo inexplicable en el mundo moderno. Mientras las montañas se levanten, mientras sople el viento y mientras haya gente dispuesta a creer, ¿y si el Yeti fuera una de estas formas, una especie perdida en el tiempo, que viviera entre el hielo y las sombras? Después de todo, la naturaleza tiene una capacidad increíble para ocultar sus maravillas a los ojos humanos. Lo que hoy se considera una leyenda podría convertirse mañana en el mayor descubrimiento de nuestra generación. Y esa posibilidad es lo que mantiene viva la búsqueda. Pero en el fondo, quizás el Yeti represente algo más que la búsqueda de una criatura desconocida. Simboliza nuestra necesidad de misterio, la voluntad de creer que el mundo todavía guarda secretos esperando ser revelados. Aunque nunca encontremos pruebas definitivas, la leyenda del Yeti cumplió su papel. Nos hizo soñar, cuestionar y explorar. La verdad, sea cual sea, no disminuye el impacto de esta curiosidad de la historia. Al fin y al cabo, mientras queden preguntas sin respuesta, el Himalaya seguirá llamándonos, y el Yeti, real o no, seguirá vagando silenciosamente por sus alturas. El Yeti, real o no, ya ha trascendido su condición de simple leyenda, y se ha transformado en algo mucho más grande. Habita las montañas del Himalaya, pero también las mentes de quienes creen, cuestionan y sueñan. Para la población local, sigue siendo un símbolo espiritual, un guardián de las alturas heladas, mientras que para el mundo moderno es una curiosidad histórica que desafía a la ciencia. No importa cuánto intentemos demostrarlo o no creerlo, el Yeti permanece donde siempre ha estado, en el espacio invisible entre la fe y la razón. Es esta dualidad la que mantiene viva la leyenda como las montañas que considera su hogar. Cada historia contada, cada huella encontrada o cada expedición fallida refuerza una simple verdad. El ser humano necesita del misterio para seguir buscando. Los Himalayas, con sus alturas impenetrables, son el escenario perfecto para aquello que no se puede explicar con palabras ni con números. El Yeti, con sus huellas y siluetas, simboliza la última frontera entre lo conocido y lo desconocido. Para muchos es solo un mito, pero para aquellos que han escuchado las historias o han puesto un pie en los senderos helados, el Yeti es tan real como el viento que susurra secretos entre las montañas. La leyenda del Yeti también nos enseña una lección importante. El mundo todavía tiene preguntas sin respuesta. En una era donde todo parece estar a un clic de distancia, lo desconocido nos fascina porque nos recuerda que no todo se puede controlar. ¿Cuántas otras criaturas o fenómenos se esconden esperando el momento adecuado para ser descubiertos? Esa es la belleza del misterio de la historia. Nos desafía, nos provoca y nos impulsa a seguir explorando.
Puede que nunca encontremos al Yeti, pero su búsqueda nos transforma, porque es en este proceso que nos descubrimos a nosotros mismos. Y así, el Yeti sigue vivo, caminando silenciosamente por las laderas del Himalaya y por las páginas de nuestra imaginación. Es el guardián de lo desconocido, un recordatorio de que todavía hay lugar para lo inexplicable en el mundo moderno. Mientras las montañas se levanten, mientras sople el viento y mientras haya gente dispuesta a creer, el Yeti nunca dejará de existir. Los Himalayas, majestuosos e implacables, susurran a quienes los escuchan. Hay secretos que nunca serán completamente revelados. Y es esta promesa la que nos mantiene mirando al horizonte, esperando la siguiente pista. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.